A continuación, Tiempos y Mundos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos. Hace unas semanas, Tiempos y Mundos analizó la crisis catalana de cara a la convocatoria y votación de un referéndum convocado por el gobierno regional catalán para decidir sobre la independencia de esa región respecto del Reino de España. El Estado español había observado el proceso como inconstitucional y advertido que su implementación constituiría un delito. En medio de enfrentamientos se llevó adelante una votación con muy escasos niveles de control y una concurrencia del orden del 42% de los posibles votantes, con un resultado final del 35% a favor de la independencia. Me refiero al 35% del total de votantes posibles en la región catalana. Se produjo en el Parlamento catalán una curiosísima situación, una situación en la cual el presidente Puigdemont declara la independencia, pero como decimos aquí en el Ecuador, es una declaración con piola, pues la retira y dice que no hay tal independencia, sino que está en suspenso. Esta declaración de Puigdemont origina un requerimiento de parte del Estado español de que aclare su posición, de que la defina. Y lo mismo sucede con sus aliados radicales de la CUP, que le exigen un pronunciamiento definitivo y decisivo respecto de la independencia. La declara, y la previsible consecuencia de esta declaración es la actuación del Estado español poniendo fuera de la ley, como había advertido, a aquellos que actúan fuera de la ley. El señor Puigdemont opta por una retirada estratégica y se refugia en Bélgica, en Bruselas concretamente, donde es muy bien recibido por el líder de la ultraderecha flamenca, también independentista, en Bélgica. Otros líderes independentistas, como el caso del señor Junqueras, son detenidos y otros más procesados por haber incurrido en un delito previsto en la legislación española. El gobierno español se hace cargo de la dirección del gobierno regional catalán en ausencia de sus principales cabezas y convoca a una elección de parlamento, puesto que el Parlamento había quedado completamente descabezado y deslegitimado. Esta elección se la convoca para el 21 de diciembre y la elección arroja unos resultados interesantes y bastante distintos de aquellos que vimos en la primera etapa. Primeramente, la concurrencia de votantes a esta a la elección de Parlamento, ojo, estamos hablando de una elección de Parlamento, no estamos hablando de, como fue en el primer caso, en el caso que convocó la Generalitat, no estamos hablando de un referéndum en pro o en contra de la independencia. Se está nombrando un nuevo Parlamento catalán. Y el resultado de la elección es bastante más ajustado que en la elección anterior. Resulta que los no independentistas catalanes suman más votos que los independentistas catalanes, aun cuando el sistema de asignación de escaños del Parlamento origine una mayoría parlamentaria estrecha de parte de los independentistas. Esta es la situación al día de hoy y vamos a tratar
esta crisis que está enfrentando por una parte Cataluña y por otra parte el Reino de España, con el embajador de España, Carlos Abella, que amablemente nos acompaña el día de hoy. Carlos, bienvenido a este programa, esta es tu casa y vamos adelante con tan interesante tema como el que nos acoge hoy día. Bueno, muchísimas gracias antes de nada por la invitación a este programa, Alan, y un saludo también a los televidentes y a quienes nos van a acompañar durante estos minutos. Yo quería empezar diciendo que has dicho unas cosas, es un muy buen resumen, hay un muy buen resumen en tu introducción y dices unas cosas muy ciertas, empezando porque el 1 de octubre hubo una simulación, una falsificación de la democracia, sin no pocas garantías, como decías, sino más bien ninguna. No había listas electorales, no había mesas constituidas, no había presidentes de mesas, había urnas que aparecían y desaparecían en furgonetas que no se sabía dónde iban, urnas que se rellenaron con bolsas de basura, con votos que se lanzaban dentro, y votaciones en pisos privados, en casas privadas que no se sabía qué garantías había. En cambio, el 21 de diciembre ha habido unas elecciones según la ley electoral y con todas las garantías de la misma, con unos resultados que han sido verificados y que han sido también publicados. Bien, esa es una cuestión. La otra, efectivamente, como señalabas muy bien, yo quisiera empezar diciendo que es falso esa afirmación que se hacía en octubre, en torno al 1 de octubre, de que todos los catalanes quieren la independencia. No es así. La sociedad catalana, como muchas en Europa, y en América y en Ecuador, es una sociedad plural, con distintas opiniones. Y es cierto ese dato, que en esa falsificación de la democracia el 1 de octubre hubo un 35% a favor, pero ese 35% incluso ha disminuido un 33%, y si se hace la pregunta de una Cataluña fuera de la Unión Europea, si la gente estaría a favor, disminuye aún más. Es decir, lo que se ha presentado el 1 de octubre es un proyecto político de 3 partidos concretos, con una agenda concreta, y esa agenda yo creo que ha sido bastante abandonada por una sociedad catalana que es una sociedad plural. Carlos, nos llama la atención acá que en una sociedad próspera, en una sociedad que ha tenido un crecimiento y un desarrollo muy notable, como es el caso de la sociedad española, más todavía luego de su integración a la Unión Europea, haya este interés de separarse de un proyecto que evidentemente está funcionando. ¿Cuáles son los argumentos que se plantea de parte de Cataluña para proponer esta independencia? Bueno, tengo que decir nuevamente que no es de parte de Cataluña, nada más son 3 partidos políticos concretos con una agenda y unos intereses políticos y económicos, y buscan un beneficio político y económico con un proyecto que no es compartido por toda la sociedad. Ahora hablaremos de los costes económicos también, pero para responder a la pregunta ¿cuáles son los argumentos? Los argumentos son básicamente 3, históricos, económicos y políticos. Empezaré por los históricos. Dicen que Cataluña es un estado histórico que existió independientemente desde el siglo XIII, desde el 1300, pero no es correcto. Era parte del reino de Aragón. Luego hablan de 1714, una guerra de secesión que tuvimos en España, en que los círculos de poder económico, fundamentalmente y político en la Cataluña en la época, apuestan por un bando, que es el de los Borbones. Luego resulta que no les satisface lo que consiguen, con lo cual cambian de bando a los Habsburgo, que es el bando perdedor. Y a partir de ahí dicen que hay una represión en ese momento, una supresión del sentimiento nacionalista catalán, cuando sabemos muy bien que los movimientos nacionalistas son propios del siglo XIX, con el nacionalismo romántico posteriormente, ¿no? Con lo cual es una falsificación de la historia, ¿no? Buscando un victimismo y buscando un aislamiento del resto del país y el resto de la sociedad española. Cuando España la han construido no solo los catalanes, los vascos, los manchegos, toda la historia de España, y han contribuido a una historia universal. Bien, pero yo creo que no hay que enredarse en la historia. La historia es la historia y lo importante es no falsificarla, sino entenderla con todas sus luces y todas sus sombras. Segunda cuestión, el argumento político. El argumento de los secesionistas de no tenemos representación suficiente.
Pues yo diría una cosa, la Constitución española de 1978 fue votada en toda España a favor por un 85% de los votantes, en Cataluña por un 91%, fue aún más votada, primero. Segundo, de los padres de la Constitución, que eran 7, 2 eran catalanes. Y luego en las Cortes españolas, que en el Congreso de los Diputados, cuando a través de las distintas elecciones, una mayoría importante ha sido de catalanes, porque tiene una población muy considerable en España, ¿no? Por tanto, y luego hay una representación, una creación catalana desde el principio de la Constitución española. Y luego, además, iba a añadir que en Cataluña han tenido lugar 37 elecciones, con la del 21 de diciembre 38, desde 1970, desde la Constitución española, de 75-78. Y en los últimos 5 años han votado 7 veces en Cataluña, con lo cual no hacía falta falsificar la democracia y crearlo el 1 de octubre, ese falso referéndum, cuando hay unas elecciones, como se ha visto el 21 de diciembre. Finalmente, el último argumento, no tenemos una inversión del Estado. Pues Cataluña ha sido de las regiones más favorecidas. Y quería mencionar 2 aspectos. El aspecto de las inversiones del Estado. En los últimos 3 años, casi 4 ya, se han invertido más de 16.000 millones de euros. 16.000 millones de euros en Cataluña. Y también el Estado lo que ha hecho es una deuda que han contraído los gobiernos regionales de 88.000 millones, aportar 70.000 millones para que se sigan pudiendo pagar las cuentas asistenciales de la sanidad, la educación y otros ámbitos. Tengo que decir, por ejemplo, lamentablemente una noticia publicada hace unos días, es que el gobierno regional anterior, el del señor Puigdemont, dejó sin pagar los beneficios sociales de más de 5.000 discapacitados, que eran 16 millones de euros, y esto es el drama de dedicarse a la política en vez de a la administración, porque los gobiernos regionales en España tienen importantes funciones de administración local, y entre ellas está la asistencial, la sanitaria, la educativa y los discapacitados. Y a estas personas discapacitadas se les dejó sin 16 millones de euros de asistencia, por no dedicarse a ello. 2 observaciones respecto de tu comentario. Yo entendía que durante la Guerra Civil, siendo que Cataluña era una región, siempre fue una región próspera y una región con una actividad industrial y comercial importantes, entre los más afectados por el proceso de la Guerra Civil, cuando llega al extremo de la toma del poder por parte de los grupos radicales, anarcosindicalistas y comunistas en Cataluña, los más afectados de esto son los burgueses catalanes, la burguesía catalana que tiene que ver sus casas y sus tierras confiscadas, sus bienes confiscados, sus fábricas confiscadas, y muchos de ellos deben salir de Cataluña a refugiarse en Burgos, en otras regiones de España, y que cuando finalmente la guerra concluye y Franco entra a Cataluña y entra a Barcelona, he visto un par de filmes sobre la entrada de Franco a Barcelona, y es apoteósica, es una entrada, bueno, tú dices, todo el mundo está a favor de él, ¿no? Una cosa realmente impresionante. Y luego resulta que el gobierno franquista invierte en el desarrollo y en la renovación del aparato industrial catalán una gran suma de dinero comparada con la que invierte en otras regiones de España, a las que más bien dedica atención agrícola, para inversión en agricultura. Y resulta que alrededor del 25% de la inversión en desarrollo del gobierno español entre 1959 y 1975 se la realiza en Cataluña. Entonces, me resulta paradójico que hoy día haya esta objeción económica, es decir, nosotros producimos más y nos entregan menos, cuando, al menos en la justicia tributaria personal, encontramos que hay un sentido de distribución a través de un impuesto proporcional, por ejemplo, ¿no? Es decir, si yo gano más, debo pagar proporcionalmente más que quien gana menos. Y si es que España invirtió tanto dinero en Cataluña, cabe pensarse que Cataluña debería tener un sentido de solidaridad con el resto de España y devolver en parte esa inversión hecha en España. Esa es la una. La otra
Ahora que estamos asistiendo al Brexit británico, a Gran Bretaña le está costando un montón de dinero salir de la Comunidad Europea. Y ese dinero que tiene que devolver Gran Bretaña es en parte por inversiones que la Unión Europea habría hecho con relación a Gran Bretaña y compromisos que Gran Bretaña habría adquirido. En el caso de una secesión catalana, ¿cuál sería la situación económica que se produciría en términos de devolución de esos valores invertidos por España? Efectivamente, Alan, tocas muchísimas cosas de gran interés, las mencionas. Empezaría por lo primero. La guerra civil fue un gran drama para todo el país, para toda España, para toda la sociedad española, y se superó con gran dificultad y gracias a la transición política española, que fue una transición política, pero también de concordia social, y ha sido una historia de éxito, la Constitución española y la transición. Luego está la cuestión del franquismo, los años de Franco. Bueno, ahí no voy a entrar tampoco en gran detalle, pero una cosa muy curiosa es que uno de los argumentos de algunos independentistas es que Cataluña tenía que ser independiente también aparte de estas cuestiones que hemos mencionado antes, del siglo de 1300, de 1714, por la experiencia del periodo de Franco. Bueno, todo el país tuvo la experiencia del periodo de Franco, con lo cual todo el mundo tenía que ser independiente, ¿no? No tiene ningún sentido, la historia es la historia y todo el país sufrió distintos momentos durante la historia del país, ¿no? De España. Ahora mencionas una cosa, pasando a tiempos más modernos, una cosa más actual y muy interesante, ¿no? Decías el victimismo, el argumento de que no recibimos, nosotros que somos Cataluña, una región rica, no recibimos la retribución o nos hacen pagar demasiado. Bueno, diga una cosa, desafortunadamente, como resultado de esta dedicación a la política y no a la gestión económica y local, Cataluña ahora no es, en renta per cápita de sus ciudadanos, no es, según un estudio que he leído recientemente, la más rica de España, es la cuarta después de Madrid, el País Vasco y Navarra, y esto es muy desafortunado. Bien, pues en cuanto a las aportaciones, Cataluña aporta un 5% más de lo que recibe anualmente, unos 10.000 millones de euros. Madrid, en cambio, aporta un 10% más de lo que recibe, 20.000 millones de euros. Es decir, la región de Madrid, que son 4.700.000, 4.500.000, aporta el doble al erario público nacional de lo que aporta Cataluña, con 5,7 millones, con más población. Y sin embargo, en Madrid nadie está pidiendo la independencia. O sea que es una cuestión no económica, es una cuestión política, nuevamente, y de uso político. Ahora, en cuanto a lo que decías, la salida del Brexit. La salida del Brexit se está calculando que va a costar al gobierno británico entre 52.000 millones y 55.000 millones de euros. Y el Reino Unido, si mi memoria no me falla, es miembro de la Unión Europea desde 1972. Calcular una salida de Cataluña que no se va a producir, insisto, no se va a producir de España, habría que calcular un monto de siglos, desde la época romana tal vez, astronómico, es decir, incalculable y absolutamente absurdo. Aparte de que la economía de la región catalana está, lógicamente, por esa existencia de siglos, íntimamente ligada al resto de la economía española. Y lo primero que pasaría, hubo un estudio del Ministerio de Economía español cuando estaba proponiendo esta secesión en el mes de septiembre, y calculaba que en caso de una independencia el Producto Interior Bruto de la región catalana descendería entre un 25 y un 30%. Eso es un dato de un estudio muy serio y económico. ¿Tienes tal vez alguna información que nos pueda ilustrar respecto de la salida de capitales de Cataluña de resultas de este proceso? Efectivamente, estos días estaba revisando algunos datos y los voy a resumir. La huida de las empresas, salida de las empresas de la región de Cataluña han sido 3.200 desde el 1 de octubre. De ellas, más de 1.000 han cambiado también su sede fiscal, no solamente la sede social, 3.200 a sede social. Pero cambiar la sede fiscal de esas 1.000 empresas significa que ya no pagan sus impuestos en la región catalana, sino las pagan donde se hayan ido, que ha sido mayoritariamente Madrid, pero también Córdoba, La Rioja, Navarra, otras regiones. Valencia también, en gran caso la banca. Bien, y luego solo la salida
de las 6 empresas más importantes, de estas 3.200, supone una salida en cuanto a capital de las empresas de 77.000 millones. 77.000 millones de euros solo las 6 importantes. Y si sumamos las siguientes 7 importantes, llega a 83.000 millones. Eso solamente hablando 6 y luego 13 de las 3.200. Es decir, un perjuicio económico muy grande. Una sangría, ¿no? En cuanto a la huida de los depósitos bancarios, entre el 1 de octubre y el 26 de diciembre, datos del Ministerio de Economía español, absolutamente fiables y serios, son casi 11.000 millones de los depósitos de las 4 entidades principales. Y esos 11.000 millones se produjeron en prácticamente la primera semana. Esos son los depósitos que la gente ha retirado de los bancos, que son bancos nacionales, pero en entidades que están en la región de Cataluña. Y sigo. La caída de las ventas de mercancías desde el 1 de octubre ha sido de 20%. La caída de ventas de coches del 30%. La caída de la venta inmobiliaria, sobre todo el sector de casas más caras, el 50%. Y así como en España, en el conjunto de la nación, ha aumentado el empleo en casi 300.000 personas en este año 2017, en Cataluña, en el último trimestre, se han perdido 18.000 empleos. Y ese es el contraste de no dedicarse pues, a las cuestiones económicas. Una aventura costosa, ¿no? Una aventura muy costosa que no pagan quienes las han promovido muchas veces, sino que la pagan muchas veces los ciudadanos. Y en el caso de España hay que recordar que hay unos 480.000 ecuatorianos, cerca de 90.000 ecuatorianos viven en Cataluña, y cuando se lleva a cabo un proyecto político con este resultado tan negativo, se afecta también y se pone en peligro a sus trabajos. Y cuando se pone en peligro el trabajo de las personas, en este caso los ecuatorianos que viven en España y en Cataluña, se está afectando a sus familias. Hay que recordar, este año las remesas de capitales, remesas de divisas desde el exterior, de ecuatorianos en el exterior, ha alcanzado 3.000 millones. De esos 3.000 millones, el 26%, 27% son ecuatorianos, vienen de ecuatorianos que están en España. Por lo tanto, lo que ha venido desde España en remesas de divisas este año 2017 han sido más de 750 millones de euros. ¿Eso a qué viene? Al pago de los colegios de sus hijos aquí en Ecuador, a la construcción de sus casas, al inicio de negocios, a las inversiones en pequeñas empresas familiares. Y esto a la vida de sus padres. A la vida de sus padres, el sustento de las personas mayores, los discapacitados. Con lo cual se puede pensar, no, esto de Cataluña, independencia, no me afecta. ¿Cómo que no le afecta a usted? Es que nos afecta a todos y afecta también a los ecuatorianos y a los trabajadores ecuatorianos. Carlos, me indican que estamos llegando al tiempo de fin del programa y se nos queda cualquier cantidad de cosas todavía por conversar. Te puedo comprometer a un próximo programa. El 17 tiene que constituirse o iniciarse la constitución del nuevo Parlamento. Va a ser muy interesante ver qué sucede. ¿Podría ser que para esa fecha tengamos una continuación de este programa? Podría ser, ciertamente, el 17 se constituye la mesa y la presidencia del Parlamento local. 10 días después tiene que haber una propuesta de candidato. Se vota en primera votación por mayoría, en segunda absoluta, por segunda votación mayoría simple 48 horas después. Y si no se consigue votar a ningún candidato, entonces 2 meses después se vuelven a convocar elecciones. Esto nos colocaría tener un candidato pues, para el 17 de marzo, y si no hay candidato y se vuelven a convocar elecciones entre 40 y 60 días después, como muy tarde, para, según mis cálculos, eran el 27 de junio, incluso, claro. 27 de junio. Desde marzo. Y habrá que hacer un seguimiento de qué sucede en el Parlamento ese 17 y 10 días después. Perfecto. Y bueno, nos queda también todo el análisis del tema legal. Sí. Porque la legalidad es un tema importantísimo en las sociedades que están en un estadio de avance y de estructura nacional importante e internacional. Nos falta el análisis del tema del criterio, la opinión de la Unión Europea, que
esencial en este caso, además de varios temas que se nos quedan todavía por chequear. Te comprometo entonces a que luego de ver qué pasa con la estructuración de la mesa, pudiéramos tener un programa nuevamente. Pues aceptado, y esa cuestión que has mencionado es la cuestión de la autodeterminación, que según la Carta de Naciones Unidas es para situaciones coloniales, que no es la de Cataluña, y situaciones de violación de los derechos humanos, que no es la de Cataluña. Y hablaremos de la legalidad porque solo hay 2 constituciones en el mundo que permiten la secesión, que son Etiopía y Liechtenstein. Ningún Estado europeo lo permite, todos los códigos penales lo tienen contemplado como un delito, y es lo que está haciendo, los tribunales están haciendo su trabajo, nada más. Y veremos la cuestión también constitucional, yo creo que es muy importante, y jurídica, porque en la Constitución española no existe un derecho de secesión, en cuanto a referenda los convoca el Estado, y por tanto este proyecto de secesión no tiene una base jurídica, ni legal, ni constitucional, y es una violación del derecho internacional. Te agradezco mucho, Carlos. Quedas comprometido, y este solo es el primero de, espero, algunos programas sobre este tema. Muchas gracias. Pues con mucho gusto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos.